por sumo gozo, cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿no? Hermanos míos, habla la iglesia, hermanos míos, a creyentes, a discípulos de Cristo, hermanos míos, ¿no? La ternura, el amor con que Él se dirige a la iglesia, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya hemos aprendido que no es fácil tener ese sumo gozo cuando estamos en las pruebas. No es fácil. Nos desalentamos, nos desanimamos, nos desmotivamos, perdemos el control y tantas cosas más que pueden darse. No es fácil, pero justamente el consejo es para la iglesia, es para los cristianos, para los creyentes, para los discípulos de Cristo, para los líderes de Cristo, ¿no? Dice, sabiendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí nos da la razón, que la prueba produce ¿qué? Paciencia. ¿La prueba qué produce? Paciencia. Y si no tuviéramos pruebas, ¿cómo conocemos la paciencia? Las pruebas producen paciencia. 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 Muchos queremos tener cosas preciosas, cosas lindas, pero sin la paciencia. La paciencia, mire la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Y luego va a venir que si nos falta sabiduría para manejar todas esas cosas hay que pedirle al Señor. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Es el camino de la preparación hacia la madurez, el camino de la preparación para hacer las cosas bien. Yo le mencionaba, a veces las mamás hacemos algo muy interesante, las mamás, a veces los papás. Al hijo, por ejemplo, vamos formando al hijo, y el hijo no queremos pues que no le pase nada, no le suceda nada, lo cuidamos a todo. Que no subas la vereda, que no subas la grada, si lo cogemos y lo ayudamos. No queremos que el hijo experimente pruebas. Y en la medida que el hijo va creciendo, y si los papás somos así, estamos haciendo de nuestros hijos que sean inútiles. Inútiles. O sea, todo le damos, todo lo cuidamos. Y cuando tenga que enfrentar la vida, y cuando tenga que enfrentar los problemas en su propia vida, no lo va a llamar a la mamita, al papito. Él tenemos que prepararlo. Hija, estás subiendo las escaleras, hija, ten cuidado porque te puedes resbalar y te caes. Y de repente se resbaló y se cayó. Va aprendiendo a través del dolor, va aprendiendo a través de las pruebas propias de su edad. Va aprendiendo, va madurando. ¿Sabe lo que es dolor? Nos van preparando. Por eso que los hijitos de papá, los hijitos de mamá, tienen grandes problemas. Nunca pasaron por la prueba, ¿no? Nunca fueron preparados. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted? El matrimonio fracasa. Fracasa. Qué importante es las pruebas para formar nuestro carácter, para hacernos perfectos, hacernos cabales, prepararnos para que no nos falte cosa alguna. Qué hermoso la prueba. Cuando yo entiendo eso, entonces también tengo una actitud. ¿Cuál es la actitud? Gozarme, tener por sumo gozo cuando me hallo en las diversas pruebas, sabiendo hacia dónde me lleva la prueba, ¿no? Tener por sumo gozo. La segunda cosa que aprendimos, ¿cuál era? La tentación. Nos habla la tentación. Aprendimos que la tentación no está fuera de mí, está dentro de mí. No está fuera de mí, está dentro de mí. Muchas veces decimos, esa mujer me está tentando. Por favor, desaparezcan, esa mujer me tienta, ese hombre me... Zafarnos de nuestra responsabilidad. Qué fácil buscamos. No quiero asumir mi responsabilidad. Eso aprendimos.
pero Dios nos va dando los recursos cómo manejar todos estos problemas. Nos va revelando cómo manejar todos estos problemas. Entonces la concupiscencia, cuando le doy lugar después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, ¿no? Siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Ahora vamos a hablar una tercera cosa que menciona el apóstol Santiago. Dice así el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Estos versículos que vamos a ir estudiando es una de las evidencias más confiables que un creyente está seguro de una salvación genuina, ¿no? Su anhelo, su deseo por la palabra de Dios, por crecer. Voy a ilustrarlo. Cuando un niño recién nace del vientre de la mamá, a ver, mamás, usted le dio una instrucción al bebé: mira, bebito, acabas de nacer, te voy a instruir de cómo debes mamar, de cómo debes tomar la teta, de cómo debes succionar. ¿Hizo esa tarea? No. Ahí tiene un asunto natural de ese niño de buscar, pero sí la mamá sí se acerca y le da su seno. Pero a él no le enseñaste, no le instruiste cómo succionar. Su deseo de tomar, hay un asunto natural de alimentarse de su leche. De la misma manera, cuando una persona se convierte a Cristo y nació a una nueva vida, tiene que haber un asunto natural de desear la palabra de Dios como su comida, su alimento espiritual. Pero los creyentes, los maduros, ¿qué tenemos que hacer? Darle en él a el instinto de desear. Hay una nueva vida. Recuerde que vamos a ir desarrollando. Él tiene, por haber nacido a una nueva vida, tiene algo especial. Tiene el Espíritu de Dios en su vida, que lo va a llevar a desear las cosas de Dios para crecer. No se va a quedar raquítico, tiene que crecer. Pero ahí estamos nosotros, la iglesia, los discípulos, discipuladores. Recuerde, el nuevo creyente tiene deseo de crecer en las cosas de Dios, comer y beber, el asunto espiritual, ¿no? El asunto espiritual. Dios nos ayude. Juan, el apóstol, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó mucho. Por ejemplo, Él dijo, Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto quiere decir que un verdadero discípulo de Cristo se evidencia por su amor a la palabra, por su deseo de la palabra, constante de crecer, de alimentarse de la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo vamos a evidenciarlo? Nuestro deseo de la palabra, de permanecer en su palabra y a la vez obediencia a su palabra, ¿no? Deseo, conocer su palabra, pero también la obediencia. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo 13:11 va a decir, miremos, a vosotros, dice, a vosotros, se refiere a los creyentes, nos asegura el Señor que os ha dado a conocer